¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud saludable. Vamos a tocar varios temas en el programa de hoy. Algunos que tienen muchos mitos, se conocen pocas verdades, como es el tema de la disfunción sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Y en una segunda etapa, todo lo que tiene que ver con la valoración prequirúrgica para cualquier tipo de cirugía, en donde generalmente la gente no entiende por qué se le pierde una valoración cardiovascular, a veces respiratoria, ¿sí? Dependiendo de los antecedentes, y por qué un electrocardiograma o algo más que un electrocardiograma, dependiendo de un montón de circunstancias que ya analizaremos para que ustedes puedan entender. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Vamos a desarrollar el primer tema, como les decía, el tema de la disfunción sexual. Vamos a empezar por el lado de la mujer, que es mucho más fácil, corto y práctico. Se probó en algún momento, se dijo, o se hablaba de que el sildenafil, que es la droga para la disfunción eréctil en el caso del varón, pudiera funcionar en la mujer, cosa que ningún estudio demostró que así sucediera. Y en el 2010 y en el 2013 hubo una droga, la flebanserina, que se intentó aprobar por la FDA y que fue rechazada, y que en el 2014 se la aprobó. Entre gallos y medianoche tiene más dudas que certeza esa aprobación, es bastante conflictiva, y en donde los resultados en la vida real son bastante poco efectivas. Se ha visto que esta droga utilizada por las mujeres en pacientes menos del 7% pueden, en algunos casos, ser efectiva o cumplir la función para la cual se indicó la droga. Y son más las reacciones adversas que otra cosa, con lo cual, en definitiva, la droga esta que supuestamente sería un estimulador del apetito sexual en la mujer, está bastante en duda, bastante discusión en el mundo y no es aceptada básicamente por la comunidad científica. Es una droga básicamente antidepresiva que tiene sus contraindicaciones, con lo cual es muy importante tener en cuenta toda esta valoración previa de patologías desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico de la mujer, la etapa en la que está indicada. Generalmente estos episodios de pérdida del apetito sexual en el caso de la mujer comenzaría en la etapa perimenopáusica, estamos hablando en líneas generales, y que bueno, a partir de ahí en el tratamiento con su ginecólogo o médico sexólogo, poder tratar de determinar cuál es el problema puntual que está teniendo esa mujer, para saber si eventualmente esta droga específicamente pudiera tener algún tipo de efecto o beneficio, que, como les digo, es bastante discutido la forma de aprobación, con lo cual sí genera más dudas que certezas, y en la vida real realmente el efecto no se ve. Terminamos por el lado de la mujer y pasamos a la disfunción sexual, la disfunción eréctil en el hombre. Quiero decirles, como para que tengan una idea, que en el 2014 se vendieron casi 35 millones de pastillas en Argentina. Se vendieron 2 pastillas de sildenafil por segundo
en 2014 en Argentina. El 30% de todas esas pastillas fueron compradas y consumidas por menores de 21 años. Con lo cual, ustedes verán en el contexto de toda esta estadística que esta medicación no la toma generalmente o muchas veces quien lo necesita. Pensar que una persona de 21 años, en líneas generales, necesite tomar una medicación para una potencial disfunción eréctil, en realidad podríamos explicarlo porque generalmente las noches de alcohol, de droga, etcétera, etcétera, hacen que se produzca generalmente una impotencia funcional secundaria a toda la toxicidad de todo este tipo de sustancias que se ingieren y necesiten, dentro del cóctel que necesitan consumir para la noche, poder tener la posibilidad de una erección a punto de partida de estas pastillas. La pregunta es, ¿esta medicación debe ser recetada? Con lo cual la pregunta es, ¿todas esas pastillas, especialmente para menores de edad, son recetadas? ¿Hay algún mercado no controlado que hace que llegue a esta gente este tipo de medicación? Preguntas que simplemente uno se hace en base a estas estadísticas y quienes deben controlar se hagan cargo de que hagan el control correspondientes y en los lugares de venta tengan los controles que corresponden. Contando un poquito de historia con respecto al sildenafil, es una droga que se inició en el estudio de la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Pensando, porque de hecho es un vasodilatador, entonces se pensaba que podía trabajar en la dilatación de las arterias coronarias y en el control de la presión arterial, pero después se vio que los pacientes que entraban en los estudios para ver el efecto de la droga mejoraban ostensiblemente su función sexual, con lo cual comenzaron a estudiar esta bondad potencial de esta medicación, en donde determinaron que así es, el efecto de los receptores donde actúa esta medicación, que es un vasodilatador, la mayor cantidad o concentración de estos receptores donde actúa esta droga, que están distribuidos por todo el organismo, pero básicamente la mayor concentración está a nivel de los cuerpos cavernosos, a nivel del pene, con lo cual el efecto mayor va específicamente a nivel del miembro masculino y eso genera una vasodilatación con una estimulación y que produce una erección realmente que solucione el problema en este caso, con lo cual viró drásticamente la utilización de esta droga a tratamientos de disfunción eréctil en pacientes generalmente mayores de 55 60 años, que pudieran ser diabéticos, tabaquistas, hipertensos, con enfermedades cardiovasculares, en donde la disfunción eréctil puede acompañar en este aspecto. Y quiero decirles que dentro de la valoración cardiovascular, el hecho de que una persona tenga más de 50 años, sea hipertenso, sea diabético y tenga disfunción eréctil, nosotros los cardiólogos, los clínicos deberían también, pero los cardiólogos tomamos esa disfunción eréctil más allá del problema sexual como un factor de riesgo cardiovascular, porque nos está hablando potencialmente de una enfermedad arterial. Con lo cual nosotros tenemos dentro de nuestros scores que en un paciente con ese contexto nosotros debemos profundizar la valoración cardiovascular. A veces no hay síntomas, ni dolor de pecho, ni agitación, pero esa disfunción sexual, esa disfunción eréctil puede ser el camino inicial para iniciar un estudio y determinar que hay arterias coronarias que estén enfermas y que nosotros tengamos que actuar, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que la disfunción eréctil en líneas generales en los varones tiene mucho que ver estas situaciones de estrés que ahora se vive en el día, la forma de trabajo, cómo han cambiado los hábitos. Hay disfunción eréctil cada vez mucho más tempranos, en donde no hay una relación con alteraciones funcionales o problemas anatómicos, de obstrucción o de próstata o renales o de hipertensión o de diabetes. Simplemente el estrés intenso, especialmente en personas menores de 45 años, tiene un impacto directo en el tema de disfunción eréctil. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, en donde las pastillas circunstancialmente puedo utilizar, pero generalmente los tratamientos conductuales con un psiquiatra o psicólogo o con ambos generalmente es la solución a ese problema y después encaminar el tema de la disfunción
tratando otro camino y no específicamente porque hay un problema y que puede esta droga ser una ayuda circunstancial hasta que encamine su problema. Los pacientes también, vuelvo a repetir, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen problemas de próstata, los pacientes con antecedentes cardiovasculares, con insuficiencia cardíaca, etcétera, en el tiempo, los pacientes tabaquistas, el tabaquismo produce disfunción eréctil, ¿sí? Porque daña las arterias y la erección se depende de cómo se dilaten las arterias, en este caso a nivel del pene, que eso produce la erección. Entonces es una cosa mucho más compleja, como ustedes ven, pero el efecto se produce y en realidad en los primeros momentos, cuando no conocíamos muchas de estas cosas, hoy por hoy se tomaba con mucho miedo y el tema del corazón, etc. Hoy, después de muchos años de trabajar, no solo en general es una droga segura, indicada en pacientes que no tienen contraindicaciones o pacientes que tienen sus patologías pero están controladas, la presión, el colesterol, etcétera, la diabetes, sino que hoy por hoy, como producen esa vasodilatación en las arterias del organismo en general, como les decía, también hoy por hoy al sildenafil se le utiliza en una patología que se llama hipertensión arterial pulmonar. Dentro de las enfermedades del pulmón, la hipertensión de la arteria pulmonar, ¿sí? Que produce un problema respiratorio, que tiene una clasificación que obviamente no se les voy a dar, pero que hay dentro de esa clasificación de hipertensión pulmonar un tratamiento específico que es esta droga, el sildenafil. Y en este caso en particular, esta patología afecta más a las mujeres que a los hombres. En algún momento, cuando hicimos el programa con reumatología con el doctor Tamashira, tocamos este tema, pero para recordarles, esa clasificación de hipertensión pulmonar, porque hay problemas en las arterias del pulmón, necesitan tener una vasodilatación, entonces esta droga se utiliza y no se toma una, se pueden llegar a tomar hasta un promedio de 6 por día, ¿sí? Podemos decir, como afecta más a las mujeres que a los hombres, pero hay hombres que la tienen y que toman esta droga, y no una, sino 3, 4, 5, 6 por día, dependiendo el caso en particular, la gravedad del problema o la respuesta del tratamiento. Con lo cual, ustedes ven que el espectro de utilidad de este tipo de droga va mucho más allá de la disfunción eréctil. Entonces eso es importante a tenerlo en cuenta. Hoy por hoy, entonces, tenemos la seguridad que haciendo la indicación adecuada, haciendo la valoración adecuada, ¿sí? Hay pacientes que no tienen básicamente antecedentes, que nosotros tenemos la seguridad de haber hecho la valoración correspondiente en una persona de 50 años, que puede ser un fumador leve, o que no puede fumar, o hace actividad física, pero está con un nivel de estrés importante, circunstancialmente, mientras por un lado puede hacer su tratamiento conductual, por otro lado lo podemos ayudar circunstancialmente con el sildenafil. O pacientes que sí tienen problemas coronarios, o tienen problemas de hipertensión, o que tienen un tabaquista, o que es un diabético, siempre trabajamos en conjunto con los urólogos para que hagan todos los estudios funcionales y anatómicos desde el punto de vista de la vía urinaria, del aparato reproductor masculino, para determinar que no haya nada que no sea funcional y que podamos controlar para solucionar este problema. Muy bien, la droga es segura, la droga debe estar indicada. La droga en líneas generales no produce grandes problemas. Los efectos adversos en general son el enrojecimiento de los ojos, poner colorados los cachetes, puede producir dolores de cabeza, dolores de cabeza leves, dolores de cabeza intensos, ¿sí? Cefaleas importantes, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero indicado en el paciente adecuado, teniendo los controles adecuados, habiendo hecho la valoración adecuada, en líneas generales son drogas absolutamente seguras y que no tienen ningún tipo de problema y que le solucionan, en este caso, el problema de disfunción sexual. Y ese es el sildenafil típico. Y ahora está el tadalafilo, que es una droga que en dosis muy bajitas de 5 miligramos utilizan muchos los urólogos, y el efecto de esta droga es de
tomando un comprimido por día, aunque se toma diariamente, esos 5 miligramos, esas bajas dosis, mejora drásticamente la funcionalidad y el paciente prostático puede solucionar su problema, y a su vez esa baja dosis lo puede ayudar para mantener una vida sexual activa. Y después están las dosis mayores de 20 miligramos de este tadalafilo, que dura 72 horas el efecto, y que bueno, en algunos casos para determinados pacientes con disfunción se lo puede utilizar, ¿no es cierto?, para mejorar el rendimiento sexual. Todo esto se consensúa con el paciente, se le explican los pros y los contras, y que la droga esté indicada, eso es lo más seguro y lo más certero. Hay pacientes que tienen más de 50 años y que quieren empezar a tomar este tipo de medicación, deben tener su valoración cardiovascular y su valoración desde el punto de vista urológico, y a partir de ahí la decisión de saber eventualmente cuál es la droga que más lo va a beneficiar sin correr riesgo. Entonces, es importante saber que la droga es segura, que tiene que tener la indicación, que tiene que tener la receta para que usted mejore su calidad sexual. Eso seguramente lo va a ayudar a usted desde el punto de vista psicológico y muchas veces ayudar en el contexto de la pareja. Vamos a unos segundos de pausa y continuamos con el programa. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Muy bien, vamos a la segunda parte del programa, en donde vamos a hacer ahora un comentario sobre la valoración prequirúrgica. Usted verá, si es que lo han operado recientemente, de lo que sea, ¿sí?, de una cirugía simple o una cirugía compleja, el pedido del cirujano de una valoración cardiovascular previa. Esto tiene un porqué. No solo un porqué desde el punto de vista de que el cirujano necesita un paciente que esté valorado biológicamente, sino que desde el punto de vista legal también tiene la implicancia de que ese paciente tenga la valoración correspondiente. En este contexto ponemos de que una cirugía puede ser una cirugía programada, en donde hay una enfermedad determinada y que se consensúa y se adecua un día para producir esa cirugía. Eso está organizado, tiene sus tiempos, y esa valoración puede hacerse tranquilamente y llegar en tiempo y forma a la fecha de la cirugía estipulada. O ahora hay casos en donde usted puede tener una cirugía de urgencia, porque tiene un cálculo, porque se le atascó una hernia, porque tiene hemorroides o tiene algún problema agudo, una apendicitis o una colicistitis, y usted tiene que entrar a cirugía de urgencia. En líneas generales, cuando eso sucede, pocas veces hay chances de hacer una valoración cardiovascular previa, y en donde el paciente entra rápidamente a cirugía, porque en general, si es una cirugía de urgencia, debe entrar rápidamente porque puede correr en riesgo la vida del paciente, con lo cual en líneas generales, aunque una situación aguda, salvo situaciones muy puntuales y que haya un servicio de cardiología al lado del quirófano o del servicio de cirugía, y que si esos antecedentes del paciente obligan a que rápidamente tenga una valoración cardiovascular rápida y están todos los elementos y los profesionales para hacerla, bueno, hay centros importantes que sí realizan esa valoración previa, y el paciente entra a cirugía habiéndole explicado al familiar que es una cirugía de urgencia y que el hecho de no actuar corre más riesgo en la vida del paciente que el hecho de esperar, ¿no es cierto?, a hacer las cosas. Entonces, diferenciamos la cirugía de urgencia, cualquiera sea el origen, en donde muy pocas veces esta valoración cardiovascular previa se puede realizar. Sí, generalmente en lugares
amplio en lugares grandes que no tienen servicios y que pueden interactuar, pero no siempre esto está disponible en todas partes de los centros de salud. Las cirugías ya cuando son programadas, que puede ser una cesárea, que puede ser una cirugía de vesícula, que puede ser una endoscopía, cualquier tipo de cirugía hoy por hoy lleva una valoración cardiovascular. ¿Por qué? Porque va a depender, por supuesto, la edad del paciente. No es lo mismo operar a un paciente de 45 años, de 20 años, de 60 años o de 80 años. La cirugía puede ser de catarata, que si recuerdan cuando hablamos con el doctor Lamamore, se colocan unas gotitas nada más, el paciente está despierto, puede dialogar con el cirujano, o ese paciente va sometido a una cirugía de vesícula, o ese paciente va a una cesárea, o ese paciente va a una cirugía de intestino, o a una cirugía de cualquier tipo. No es lo mismo un paciente de 65 años diabético y tabaquista que un paciente de 40 años que sea deportista y que no tenga ningún factor de riesgo. Para la misma cirugía. ¿Qué cambia? Cambia en que no tener antecedentes, si a ese paciente se lo interroga, tiene un electrocardiograma normal, no fuma, tiene una presión normal, no hay antecedentes familiares, el laboratorio es absolutamente normal, se le pide una prueba de función respiratoria, dependiendo de la cirugía, a mayor complejidad, mayor el espectro a abarcar con las valoraciones, en donde un laboratorio de rutina para ver cómo está el coagulograma, cómo está todo el sistema de coagulación, si está adecuadamente funcionando, dependiendo de las medicaciones que tomen, porque hay pacientes que están tomando anticoagulantes o antiagregantes, la aspirineta, por ejemplo, o el clopidogrel, o pacientes que tienen una prótesis valvular. Hace poco una paciente mía que tiene una prótesis valvular que está anticoagulada, le hicieron una cirugía de vesícula, se suspende esa anticoagulación por vía oral, porque si no sangraría permanentemente, entonces se saca esa medicación y se suplanta por otra medicación que sigue teniendo el mismo efecto anticoagulante de esa pastillita que tiene que tomar todos los días, pero que permite que esa cirugía se lleve a cabo. O sea que, como verán, cada valoración cardiovascular tiene un sentido en el contexto de la edad del paciente, de los antecedentes de ese paciente, de la medicación que esté tomando ese paciente, ¿sí? Y a partir de ahí saber si con el electrocardiograma y solamente el control clínico no hay ninguna otra cosa, generalmente está habilitado para una cirugía de cualquier tipo. Ahora, aunque sea una cirugía programada, un paciente que es hipertenso, que le han hecho un bypass hace 2 años, o le han hecho una angioplastía, le abrieron una arteria hace 1 año y medio, ¿no es cierto?, que es diabético, ese paciente, por más que esté estable, por más que no tenga síntomas y lo vayan a operar de vesícula, o lo vayan a operar de hemorroides, o lo vayan a operar de una catarata, ese paciente debe tener una valoración cardiovascular más allá del electrocardiograma, más allá de la espirometría, que debe hacerla. ¿Por qué? Porque hay que hacer, ese paciente, por más que sea una cirugía simple, va a ser sometido a una situación de estrés y de tensión, con lo cual nosotros necesitamos tener una valoración más profunda con respecto a dónde está parado desde el punto de vista cardiovascular. No es lo mismo que un individuo haya tenido una hemorragia digestiva hace 6 meses, no es lo mismo que un individuo haya tenido una CB hace 1 año. Entonces, valorar todas estas cuestiones para ver si está su presión controlada, si está toda la parte metabólica ordenada, si es un tabaquista severo, por más que la cirugía sea leve, hay anestésicos que producen broncoespasmos y mayor secreción en la parte respiratoria, con lo cual la espirometría es muy importante y el neumonólogo dirá qué grado de riesgo y eventualmente qué tipo de anestesia puede utilizar el anestesiólogo para que no corra riesgo de que ese pulmón vaya a tener problemas. Todo esto es muy importante porque, por supuesto, como verán, estas cosas que se ven por separado, que se saca sangre, que se hace la espirometría, que se hace la valoración cardiovascular puede ser solamente un electrocardiograma o pueden ser otras cosas mucho más profundas, que puede ir desde una ergometría, puede ir desde un ecocardiograma, si ha tenido antecedentes de arritmias, colocar un holter cardíaco, si en el momento del estudio uno le toma la presión y está la presión alta, bueno, determinar si esa presión alta fue circunstancial porque
que él está ansioso porque lo están por operar, y entonces puede ser. Entonces se hace una valoración con un monitoreo de presión para determinar si esa medicación que está tomando hay que ajustarla o no previo a la cirugía, y todo este contexto. O pacientes que han tenido antecedentes de infartos o de bypass aortocoronario o de angioplastías y que hay alguna sintomatología sospechosa o alguna cosa que a nosotros no termina de cerrar, ir a estudios más profundos como un test de isquemia para saber cómo está en ese aspecto, en donde una cámara gamma, ¿no es cierto?, o un ecoestrés, ejercicio farmacológico, por ejemplo, puede llegar a necesitar ese individuo. Son cosas aisladas, eso no es frecuente, pero nosotros disponemos de todo este tipo de estudios para hacer una valoración adecuada para que ese paciente, cuando llegue al quirófano, esté valorado como corresponde, y de que el anestesista y el cirujano, el equipo dentro del quirófano, tengan la certeza de que ese individuo tiene bajo riesgo de tener alguna complicación. Ha pasado más de una vez que hay pacientes que no tienen ningún síntoma, que está todo normal, y que ese individuo, ante una situación de estrés intensa, porque va a depender de la personalidad, segundos antes de entrar a la cirugía comienza con sintomatología, y a veces han estado con principios con ese dolor de pecho, salieron de la sala de quirófano y han terminado en una sala de hemodinamia, y es cierto que esa situación de estrés puntual gatilló una enfermedad que estaba oculta, y que esa situación de estrés importante, que es entrar a un quirófano, expresó de que había una enfermedad coronaria. Entonces se solucionó el problema de las arterias coronarias, se angioplastió y después se pudo operar sin problemas. Entonces, ese es el sentido de la valoración prequirúrgica. Ese es el sentido de la valoración prequirúrgica, y tienen que entender por qué, y es muy importante. En Estados Unidos, usted antes de entrar a una cirugía le hacen firmar 453.000 papeles, en donde así le vayan a sacar una uña, usted no entra a un quirófano y lo tocan con anestesia, siempre antes de haber tenido una valoración mucho más estricta que esta que yo le estoy diciendo. Eso no es necesario porque estamos en el otro extremo, porque allá la industria del juicio juega un papel fundamental. Entonces antes de hacer la medicina se cubren de todas las cosas potenciales y después se dedican al paciente. No es la situación de hacer una medicina racional como creo que hacemos aquí en Argentina, en donde el sentido común debe privar para que ese individuo llegue tranquilo a la cirugía, explicarle estas cosas que yo le estoy explicando. Más de uno pregunta por qué, porque piensa que venir a hacerse un electrocardiograma antes de operarse significa que tiene un problema de corazón, y no es así. La idea es que ese individuo vaya lo mejor valorado posible de acuerdo a sus antecedentes, y que tanto el equipo quirúrgico como el paciente, cuando esté en la sala de operación, el paciente esté tranquilo sabiendo que ha sido valorado, y el equipo quirúrgico, tanto el anestesista como el cirujano, por supuesto, el ayudante de cirujano, el instrumentista, sepan que tiene un paciente que ha sido adecuadamente valorado y que la posibilidad de riesgo es ínfima. Y antes de terminar, quiero que sepan que un acto quirúrgico, cualquiera de ellos sea, por más que esté todo óptimo, todo perfectamente en orden, siempre hay un mínimo de riesgo. Esto es biología, esto es una cuestión dinámica, esto es una cuestión permanentemente de cambio. Por lo tanto, la posibilidad de que haya alguna complicación siempre existe. La complicación o la posible complicación va a ser muchísimo menos si usted está valorado como corresponde. Por eso es importante también que los cirujanos, cuando hablen con el paciente, por más que sea una cirugía sencilla, como una cirugía como un apéndice, como una vesícula, como cirugías o cirugías plásticas, deben explicarles que siempre hay una posibilidad de riesgo menor, y que el hecho de ir programado con toda la valoración adecuada disminuye drásticamente la posibilidad del riesgo. Muy bien, entonces, en resumen, valoración prequirúrgica en líneas generales consta de cosas básicas: un laboratorio con un control metabólico básico y un coagulograma, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una espirometría de acuerdo al tipo de cirugía y los antecedentes del paciente. La profundización de la valoración cardiovascular más allá del electrocardiograma dependerá pues de los antecedentes de ese paciente, si tuvo síntomas previos
o si tiene antecedentes de enfermedad cardiológica previa. También va a depender de qué medicación tome para ver qué modificación hay que hacer o no, o suspender medicación, por ejemplo, generalmente si uno está tomando aspirineta o clopidogrel, que son antiagregantes, una semana antes, 10 días, de acuerdo al conocimiento, pero generalmente con una semana es suficiente, previo a la cirugía, y eso es suficiente. Son cosas sencillas, lo importante es hacer el control adecuado. Son cosas sencillas para su seguridad y para que el equipo quirúrgico sepa que tiene un paciente adecuadamente valorado. Muy bien, espero que les haya gustado estos consejos, son prácticos, son sencillos, pero muy importante para que usted sepa que antes de entrar en un quirófano usted debe estar adecuadamente controlado. Nos vemos en 7 días.